Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa, un tiempo de edificación personal y familiar. Mil gracias por permitirnos entrar a tu casa por este medio, pero lo más importante, gracias por permitir que nuestro Señor Jesucristo y su palabra entre a tu corazón y haga los cambios pertinentes, necesarios que tanto tú como Él desea. Hoy quiero compartirles a ustedes un mensaje que he llamado Los Ojos de la Fe. Y vamos a ver la importancia de comenzar a activar esa fe que tanto necesitamos para poder comprender una verdadera realidad de todo lo que estamos viviendo. Váyase entonces a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ahí encontramos en ese famoso capítulo llamado el capítulo de la fe, encontramos en el versículo 1 la realidad con la cual vamos a iniciar a profundizar este mensaje. Ahora bien, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y el que lo cree dice amén. Si bien es cierto, nosotros estamos viviendo en un mundo convulsionado, en un mundo que podemos nosotros decir que todas las cosas son desastrosas, que uno no alcanza a comprender lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo. No alcanza a comprender, a entender la actitud de las personas frente a situaciones. Uno dice, es inverosímil que las personas estén actuando así o acá, etc. Muchas personas, al ver toda esa acción del mundo, se preocupan muchísimo, hasta la desesperación o hasta el desánimo. Hay gente que se desanima, hay gente que dice, este mundo no quiero saber nada, no quiero hacer nada, este mundo se va a acabar, etc. Pero nosotros debemos comprender que aunque los ojos fueron diseñados para ver, porque nuestros ojos efectivamente Dios los diseñó para que viéramos, pero por increíble que parezca, debemos ver lo que no se ve. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Para poderlo entender, mire lo que dice el mundo. El mundo dice que todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. ¿A qué se refiere? A esa primera impresión que nos causa algo. Cuando nosotros tenemos contacto con algo, con alguien, la primera impresión, esa primera impresión, todo entra por los ojos. Si es agradable a tus ojos, pues vamos a entrar. Entonces los ojos se convierten así en un vendedor efectivo para el mundo. Porque los ojos atraen. Los ojos comunican, los ojos conectan. A través de ellos, lo que el mundo trata de hacer es de convencer y generar, por supuesto, una acción de consumo. A eso se refiere la palabra de Dios cuando nos habla de la codicia que existe en el mundo. Váyase usted a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 16, el Señor lo establece, no lo determina. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, ¿y qué es lo que hay en el mundo? Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Es decir, el mundo, los ojos del mundo están llenos de codicia. Ahora bien, en Efesios, por su parte, vamos a Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, encontramos nosotros la diferencia de esos ojos del mundo. Váyase a Efesios capítulo 1, versículo 17. Y escuche esta petición maravillosa que hace Pablo. Y es una petición que todos y cada uno de nosotros también debemos apersonarnos de ella. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. La oración de Pablo, la petición de Pablo, es que el Padre de sabiduría nos dé a todos sabiduría, entendimiento, para conocer mejor y más a nuestro Señor Jesucristo. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan, para que entiendan, para que comprendan, para que vean a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Esos son los ojos de la fe a los cuales Pablo nos está llamando que
abramos. Para entenderlo, recuerde usted, cuando Adán y Eva pecaron, se les abrieron los ojos, dice la palabra de Dios. Y cuando se les abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Con los ojos de la fe, vemos nuestra propia desnudez. Es decir, vemos nuestra condición, lo que antes no veíamos. Nosotros vemos en el mundo una realidad. El mundo ve una realidad que es una realidad aparente, la realidad que el mundo ve. Si hay hambre, porque tenemos hambre, pues comamos pan. Si tengo frío, pues me tengo que ponerme un vestido, y este vestido porque me gusta, porque es más bonito, porque es más costoso, porque tiene esta marca, etc. Esa es la realidad en la cual ve el mundo. Pero cuando nosotros vemos esa realidad, no con los ojos del consumo, no con los ojos de la carne, sino con los ojos del corazón, con los ojos de la fe, vemos la condición real en la cual se encuentra el mundo. Vemos nuestra propia condición. Recuerde usted también que el profeta Eliseo oró para que los ojos de su siervo Giezi fueran abiertos en un momento determinado y pudiera ver la realidad de un mundo espiritual que hasta ese momento a este siervo había sido vedada. Nosotros, por su parte, al igual, debemos orar, no solo porque se nos abran los ojos, no solo porque nos abran los ojos nuestros, sino también los ojos de los demás. Que se abran los ojos de los demás para ver más allá de nuestra nariz, para ver las situaciones que vive el mundo. Esas situaciones que están desbordadas por la codicia de los ojos, por los malos deseos del cuerpo, por ese amor desbordado y desmedido hacia el dinero. Todo eso lo que ha hecho es perder la orientación, perder la meta, perder la guía, perder el enfoque de la vida de muchos. Y hacen actuar de la manera que nosotros estamos viendo que actúa el mundo. De una manera llena de acciones casi que uno dice son irracionales, son orate. El mundo está viviendo en una locura desenfrenada, con unas preocupaciones, con unos excesos tan grandes que uno dice son acciones casi irracionales, son acciones incomprensibles propias de una mente retorcida, pues que generan más adversidades, más problemas que soluciones. Aun cuando el mismo mundo en esas acciones orates, llenas de locura, irracionales, cree estar dando la solución para que nosotros vivamos en la paz o en el anhelo, en la prosperidad o en la esperanza que tanto deseamos. Por eso muchas personas se sienten atadas porque no tienen la solución a esos problemas. Porque ven y dicen, yo veo que pasan los días, que pasan las semanas, que pasan los meses y nada sucede. Todo sigue igual. Incluso cada día nosotros estamos viendo que las situaciones en todos los lugares, no únicamente en nuestro hogar, en nuestra casa, o en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra vereda, en nuestro país, en todo lugar, en todos los países del mundo, nosotros vemos que las situaciones cada vez están empeorando más y más y más. Y estamos llegando a un punto de imposibilidad total. Y yo siento en mi corazón que Dios nos está llevando a ese punto de imposibilidad total, a ese punto donde todo lo veamos imposible. Y por eso, en la medida en que las situaciones son tan difíciles en nuestra condición relacional propia de nuestro hogar, de nuestro trabajo o en el mundo entero, pues comenzamos nosotros a preguntarnos por qué está sucediendo todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues algo muy sencillo. Está ocurriendo algo que todos estamos viendo con los ojos de la carne y estamos viendo cómo aquello que nosotros creíamos que era eterno, pues ha comenzado a destruirse. Todo eso sucede como consecuencia de algo que el ser humano ha cometido, comete y sigue cometiendo, y lo que es peor, se despreocupa, se ha despreocupado y es totalmente indiferente a ese acto. ¿Cuál es? El pecado. La desobediencia. Por eso es que Dios quiere cambiarnos al nivel espiritual.
cambiarnos al nivel a ese nivel espiritual donde se nos activan los ojos de la fe y donde vemos nosotros que todas las situaciones que están pasando, todo lo que estamos viendo a un mundo desesperado por solucionar los problemas, pues solo tiene un paso que dar, solo tiene algo que hacer, simple y llanamente dirigir su mirada hacia quien soluciona todas las cosas o todas las cosas las hace nuevas. Vemos nosotros a ese mundo desesperado por solucionar los problemas, por solucionar el problema de la economía mundial. Vemos nosotros que todo el mundo está preocupado por la economía. Nos preocupan, hoy nos dije, nosotros somos muchos, somos neófitos para poder entender que ocurre una noticia y cae, sube el dólar, baja el dólar, pasa esto y eso afecta al mundo entero y todo el mundo se preocupa y todo el mundo se ha vuelto economista y debemos solucionar nuestros problemas, etcétera, así o asá. Otros estamos preocupados por el calentamiento global, por el hambre que está ocurriendo en el mundo entero, por la escasez de alimentos, por las enfermedades, por todos esos virus nuevos que salen, aparecen y desaparecen, por los terremotos, las inundaciones, cómo ha cambiado todo esto, todas esas dificultades, por las acciones de la persona, por los ataques contra los niños, los ataques contra las mujeres, desbordado toda esa acción violenta. Incluso escuchaba yo en estos días una noticia que ya se comenzó la conquista del planeta Marte. Ya la NASA y todos los científicos tienen un propósito y un objetivo. Conquistar a Marte, conquistar el planeta Marte. Y el objetivo no solo es llegar, no solo es darle la vuelta como hicieron en la Luna. Démosle la vuelta, aterrizamos, planeamos y ya llegamos y nos volvemos a ir a la casa simplemente para decir, allá llegamos. No, el objetivo ahora es volver al planeta Marte un planeta habitable como la Tierra. Es decir, los científicos están viendo entonces que los problemas del mundo son irreversibles. Los científicos están viendo que definitivamente nuestro afán desmedido, el afán desmedido del hombre por querer hacer las cosas, lo que ha hecho y lo que está haciendo es destruyendo su propia casa. Y ahora hay que buscar otra. De todas maneras, ellos creen tener la solución. Si el planeta se está destruyendo, si el hombre está destruyendo el planeta, pues vámonos a otro. Bonita la solución. Vámonos a otro. Es como si usted está destruyendo su casa y ya la empieza a ver en ruinas la casa y dice, vámonos a otra. Como si cuando llega ya la otra no va a suceder lo mismo. Y luego va a decir, vámonos a otra y vámonos a otra. Cuando la solución está en dejar de ver con los ojos de la carne. Si vieran con los ojos de la fe aquello que es imposible, aquello que se cree que es irreversible, pues sería posible. Pero las condiciones son otras. Las condiciones están más puestas en confiar en las personas, confiar en los estamentos, confiar en las empresas, confiar en los gobiernos, más que confiar en Dios, confiar en los ojos de Dios. Ese es el punto hacia donde Dios nos quiere llevar. El punto es que todo lo que está ocurriendo, Dios lo permite. Y permite que el desastre que nosotros mismos hemos hecho, el desastre que nosotros mismos estamos haciendo, Dios lo convierte en una oportunidad para que nosotros veamos que ese desastre que nosotros hicimos no lo puede arreglar ningún hombre, sino solo Él. Él quiere que lleguemos en nuestra vida y en las condiciones sociales, políticas, macro, como en las micro, en las relaciones micro, que lleguemos a ver las cosas con cero posibilidades desde todo punto de vista lógico o natural. Solo cuando nosotros llegamos a ver cero posibilidades, cuando no vemos la luz al otro lado, cuando nosotros definitivamente nos tiramos al piso y nos rendimos y decimos, para mí es imposible hacerlo, es allí cuando comienza una restauración maravillosa de Dios. Yo recuerdo,
Yo tengo un testimonio personal. Recuerdo hace muchos años, hace más de 20 años, cuando tuve una dificultad en mi matrimonio. Yo tuve la oportunidad maravillosa de tirarme al suelo, de tirarme al piso y decirle a Dios: Señor, amado Jesús, me tiré mi hogar, me tiré mi familia, acabé con mi esposa, acabé con mis hijas, acabé con mi vida. Mi vida, mi hogar y mi familia es un desastre. Yo te lo entrego a ti. Yo debí haber hecho eso mucho tiempo atrás, pero mi egoísmo, mi codicia, mi corazón embebido por otras cosas nunca lo permitió. Hoy no veo una salida, pero te lo entrego a ti. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto tiempo maravilloso? ¿Cuánto tiempo agradable de ese momento en ver la reconstrucción de aquello que yo creía perdido? Lo que Dios desea es abrir los ojos, hacer que las personas abran los ojos de la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Con Él, con su palabra, con su iglesia, hará que nuestros ojos sean abiertos a mayores posibilidades, a mejores posibilidades de las que vemos. La gente se ha vuelto negativa, la gente se ha vuelto pasiva, la gente se ha vuelto totalmente indiferente frente a las cosas. Poca lucha, como yo le llamo. Dejar de hacer las cosas, precisamente ¿por qué? Porque esos ojos de la carne han minado la esperanza. Y Él nos invita a abrir nuestros ojos de la fe para ver la esperanza real, la esperanza verdadera. Es cierto que Jesús abrió los ojos físicos y espirituales de muchas personas en esta tierra y aún lo sigue haciendo. Aún siguen ocurriendo milagros, aún siguen pasando cosas maravillosas, porque la palabra de Dios nos lo dice como lo leímos, que el mundo entero está bajo el dominio del maligno, quien usa los ojos para su propósito, el propósito de la carne, el propósito de la codicia, el propósito de la vanagloria, todo eso que proviene del mundo, enceguecen los ojos de la fe, apagan los ojos de la fe. Por eso nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesús, como bien nos lo manifiesta en la carta de los Hebreos en el capítulo 12. Acompáñeme allá en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, en el versículo 1. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Nosotros que nos rodeamos de todos esos testigos en la iglesia, en la casa, en la familia, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Es hora de mirar verdaderamente con los ojos de la fe y ver lo que no se ve, ver la condición, ver la desnudez fruto de ese pecado. Y corramos con perseverancia. Acuérdense de esa palabrita que ahora la vamos a tratar más adelante. Con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, por esa bendita esperanza que él tenía, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pablo, lo que está tratando de expresar en esta carta a los Hebreos, definitivamente es una bendición maravillosa de que tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Y una esperanza que no se ve con el ojo físico, sino con el ojo espiritual, con los ojos del corazón. Ese es el llamado urgente a la iglesia. Es el llamado de que la iglesia no se debe quedar impávida, de que la iglesia no se debe quedar pasiva, de que la iglesia no debe quedarse asustada frente a todo lo que está ocurriendo. Por el contrario, es hora de abrir los ojos de la fe y ver el cumplimiento de la palabra, que la palabra de Dios se está cumpliendo, que los mensajes de nuestro Señor Jesucristo para este tiempo se están cumpliendo. Y por lo tanto es hora de enfocarnos por la verdadera preocupación de hacer que los demás
también fijen su mirada en Jesús, de que nuestra mirada sea examinada a la luz de la palabra para ver si nuestra fe de verdad es verdadera o es una fe ficticia, una fe de la carne. Yo le doy solo 2 razones el por qué debemos poner, de por qué debemos fijar, por qué debemos enfocar nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. 2 razones, porque muchas veces la gente dice, ¿y por qué no podemos poner la mirada en otra cosa? Así como los científicos. Los científicos en este momento están poniendo su mirada en Marte. ¿Por qué? Porque el Marte es la solución. Para ellos Marte es la solución. Irnos de este planeta es la solución. Si se va a acabar esto es irnos. Muchas veces las personas también toman esa decisión y dicen, no, yo aquí me he llenado en la empresa de problemas y de dificultades. La solución está en dejar este trabajo e irme para otro lado. Pero cargan con todo ese lastre que llevan, con toda esa amargura, con todo ese dolor. Pues van a llegar a la siguiente empresa y va a ocurrir lo mismo. Va a ocurrir la misma situación. ¿Cuántas veces las personas quieren abandonar y dejar la iglesia? Yo me voy de esta iglesia porque tienen un corazón lleno de amargura, lleno de ira, lleno de rabia, de crítica, de juzgamiento. Y lo único, creen que ellos la solución perfecta? Pues cambiar de iglesia. Solo es esto, no más. Me voy a otra y me voy a una grande, una gigantesca, donde nadie me conozca, donde yo sea totalmente ignorado. Esa es la que yo prefiero. Pero ¿qué hacen? Se van con el lastre también, con el pecado que los asedia, que los estorba. Pues va a ocurrir lo mismo, grande, pequeña, mediana, va a ocurrir lo mismo. Por eso yo le doy 2 razones por las cuales debemos poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Fijar la mirada en Jesús, para que Él nos abra los ojos de la fe. La primera razón, porque Jesús es el único guía verdadero. Escúcheme bien, el único guía verdadero, el único que te guía por el verdadero camino. El mundo está lleno de guías. El mundo no es más que usted abra estas redes sociales y usted va a encontrar miles y millones de guías, de líderes, de sabios, de consejeros, de hombres, de mujeres que dicen tener la verdad, que cada palabra que expresan para el mundo entero, para todo el mundo, están ellos estableciendo la verdad y la realidad. Todos los días con los mensajes en Twitter, los mensajes en Facebook, hay personas que quieren arreglar el mundo, pero todos ellos, todos tienen propósitos carnales, propósitos en la carne, propósitos en el mundo. Si nosotros perdemos de vista a Jesús, que es nuestro guía, nuestro verdadero guía, quien nos dirige, quien nos ha mostrado el camino y nos dice, sígueme. Si nosotros perdemos de vista a Jesús, no vamos a llegar al destino deseado. No vamos a llegar. De nada valdrá llegar a Marte. De nada valdrá solucionar la economía mundial. De nada nos va a valer solucionar los problemas de las inundaciones, los problemas de los terremotos. Nada. Terminaremos de nuevo perdidos, tratando de salvarnos a nosotros mismos. El mundo ha sufrido todas las tragedias habidas y por haber a lo largo de la historia. Y sigue tal cual, perdido. Los líderes mundiales ofrecen al mundo una supuesta solución a los problemas. Y esto lo único que hace es capturar la atención de las personas. ¿Para qué? Para desviar sus ojos de Jesús, que es el verdadero guía. El poder humano que se antepone al mundo, el poder de los derechos humanos, que se quiere imponer como la solución a todo, no tiene la solución. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Isaías. Si nosotros creemos en Dios, si nosotros creemos en la palabra de Dios, si nosotros vemos que esta es una revelación divina, sabemos y reconocemos que el poder humano no tiene la solución. Váyase a Isaías en el capítulo 31. Yo me imagino que muchos lo conozcan, lo recuerden, estos versículos tan maravillosos. Isaías 31, versículo 1. Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda. Ay de los que van en el mundo buscando ayuda. De los que descienden al mundo. De los que creen que en el mundo
van a encontrar la ayuda. De los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra. Nosotros hoy en día lo vemos, a las potencias mundiales haciendo ejercicios militares. Los ejercicios militares solo son para mostrar sus caballerías, para mostrar sus carros de fuego, sus carros de guerra, para mostrar el poder, para intimidar al otro, no para solucionar el problema. Yo lanzo un misil, yo lanzo un improperio, yo lanzo una palabra, yo me exalto con todo el furor, con todo el carácter y el temperamento que yo tengo hacia los demás, no para solucionar el problema, sino para intimidar al otro. Para que el otro diga, uy, ¿sabe qué? Yo mejor con usted no me meto. Pero yo pregunto, ¿será que el problema se solucionó? ¿Para el intimidador? ¿Para el que grita? ¿Para el orgulloso y el soberbio? Pues cree que ganó la guerra. Cree que ganó el conflicto. Cree, ¿cuántas veces las personas, yo los escucho a diario en la iglesia, que las personas no hablan? Las personas tragan entero, consumen entero. ¿Y saben por qué? Porque quieren evitar el problema, porque se sienten intimidados. Y dicen, no, deje así, pero es que el problema no se ha solucionado. Me da muchísima pena. El problema antes, por el contrario, va a ser mucho más grave. Ay de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel. No toman en cuenta a Dios, ni buscan al Señor. No. Hay que armarnos, hay que hacer esto, hay que mostrar esta cosa. Si yo tengo un problema con el vecino, eso hay que sacar las escobas, hay que sacar los palos, hay que mostrarle que nosotros somos mejores, hay que llamar a los tíos, a los sobrinos que son grandotes y yo les voy a mostrar que con ellos yo no se pueden meter conmigo. Hay que mostrar todo eso, pero no buscan al Señor, no buscan al Dios Todopoderoso. Sin embargo, el Señor es también sabio y traerá calamidad. Dios bendito. Es que frente a todas esas situaciones lo que genera es calamidad y más calamidad. Imagínese usted, una persona, todo un país, toda una nación, miles y millones de personas bajo el gobierno de un hombre con todos los defectos del mundo. Si ese hombre amanece histérico ese día, iracundo, y le da por simplemente oprimir un pinche botón y decir, pues si no soy yo, aquí nos matamos todos. Mire la gran calamidad a la que podemos nosotros atenernos. Traerá calamidad y no se retractará de sus palabras. Se levantará contra la dinastía de los malvados, contra los que ayudan a los malhechores. Los egipcios, en cambio, son hombres, los del mundo son hombres. No tienen el poder humano, no tienen el control. El único que puede hacer un chasquido de dedos y destruir todo o rearreglar todo es Dios. No lo va a hacer porque ya nos mostró el camino y porque nos ha mostrado que hay un guía al que debemos seguirlo. Hay un líder al que debemos nosotros seguir. Hay un siervo maravilloso que fue y que hoy está convertido y vendrá un día a gobernar a su iglesia, vendrá a gobernar el mundo entero. A ese guía, a ese líder es al que hay que seguirlo. Los egipcios, en cambio, los del mundo, en cambio, no, son hombres y no son dioses. Sus caballos son carne y no espíritu. Es que la lucha, la palabra de Dios nos dice que la lucha es una lucha espiritual, que nosotros todos los días libramos una guerra espiritual y esa guerra espiritual no se libra con la carne, sino con el espíritu. Cuando el Señor extienda su mano, tropezará el que presta ayuda y caerá el que la recibe. Todos juntos perecerán. Amada iglesia, y nosotros hoy lo estamos viendo. Todas esas soluciones son pañitos de agua tibia. El dinero, el placer, los lujos, las riquezas, tampoco tienen la solución.
disfrutamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Escuche lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, permítame. En el versículo 37. Salmo 119, versículo 37. Salmo 119. Aparta mi vista de cosas vanas. Aparta mi vista. Es una oración del salmista al Señor. Aparta mi vista de cosas vanas. Dame vida conforme a tu palabra. Mire aquí, la palabra vana significa engaño, significa falso, significa vacío. Y el salmista le está clamando al Señor. Lo que nosotros debemos hacer es clamarle al Señor. Aparta, Señor, toda falsedad, toda solución vana que me presenta el mundo como solución del poder humano. Aparta, más bien, dame vida conforme a tu palabra. ¿Y quién es tu palabra? Nuestro Señor Jesucristo, el guía, el camino verdadero. Iglesia, yo estoy seguro, tengo la certeza en mi corazón de que lo que yo estoy afirmando, lo que estoy diciendo a la luz de la palabra de Dios, el mundo no lo entiende, ni lo acepta, por supuesto, no lo va a aceptar, no lo va a aceptar. Por el contrario, lo va a rechazar, total y absolutamente lo va a rechazar. Pero a mí no me importa el mundo, a mí el problema más grande es la iglesia. Ese es el problema más grande, la iglesia. Que el gran problema que nosotros vemos en la iglesia de Cristo es que la iglesia también está viendo con los ojos de la carne. La iglesia que se ha dejado contaminar del mundo. La iglesia que sigue aceptando con permisividad los vicios y los pecados. La iglesia que ha puesto su esperanza en el poder humano de unos predicadores, de unos pastores, de unos apóstoles, de unos líderes. Por eso nuestro Señor Jesucristo, frente a esa situación, dijo algo muy claro en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 9. Escúcheme lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, que muchas veces nosotros lo podemos ver e interpretar hacia otra forma, pero escuche lo que dice. Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesús respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Es apto para el reino de Dios. Porque el gran problema es que después de nosotros haber aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón y seguimos nosotros poniendo nuestra mirada en la carne, seguimos nosotros siendo permisivos con los vicios y los pecados, seguimos nosotros dejando que el mundo contamine a la iglesia, pues no son aptos. Esas personas que permiten todo eso no son aptos para el reino de Dios. Muchos no están realmente convencidos de su fe. No están convencidos de su fe. Buscaron esa fe para tapar, para amainar, para tratar de encontrarle una solución rápida, más efectiva, temporal a los problemas. Pero no están convencidos de su fe. O porque ellos tienen su mirada en las cosas que representan su fe. Lo dice en Lucas, ahí en el capítulo 21, porque la gente muchas veces, le hablo de los cristianos, tienen más su mirada en las cosas que representan su fe, más que en la fe misma de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 21, en el capítulo 5, el capítulo 21, versículo 5 dice: algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo está adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Muchas personas, así como en este tiempo, los discípulos estaban preocupados por tan hermoso el templo. Muchas veces nosotros estamos más preocupados por tan hermosa la iglesia, la casa del Señor, los asientos, las sillas, los trajes, los cánticos, las alabanzas, todo eso. ¡Ay, tan bello! ¡Ay, qué hermoso! Le pusieron aire acondicionado. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo adornaron esto? ¿Cómo pintaron la iglesia? ¿Cómo levantaron estos muros? Y luego nuestro Señor Jesucristo les dijo: en cuanto a todo esto que ustedes ven, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Porque muchos en la iglesia, sus ojos están puestos en los edificios,
en los ladrillos, en los templos, en los terrenos, en los ritos, en la ceremonia, en las tradiciones de la religión. Mire que yo siempre, muchas veces lo he dicho en la iglesia, y yo hago una reflexión que no es una reflexión profunda, no es una reflexión donde podamos nosotros desarrollar hipótesis y podamos llegar a hacer la comprobación de esas hipótesis. Simplemente es una reflexión muy informal. Yo le digo, hace muchos años, hace 50 años atrás, yo no escuchaba a los cristianos, yo no escuchaba a las iglesias, no existían las iglesias cristianas más que una o dos que eran denominados de una forma despectiva como los protestantes. Esos eran los protestantes, esos evangélicos, eso que había un gran desprecio en las palabras. Le estoy hablando hace 50 años. Y si había una pequeña congregación, era mucho. Mas, sin embargo, en ese entonces, hace 50 años atrás, el respeto, la honra, la honorabilidad, la palabra, lo que tú decías se hacía. El saludo, el don de gentes, las puertas abiertas, la misericordia para el caminante, para el que pasaba, la ayuda al desvalido, todo eso había. Hoy en día, las ciudades, los barrios, las veredas, el campo está lleno de iglesias. No es más que usted salga a la ciudad y encuentra una iglesia en la esquina, otra en la esquina, otra, una grande, una pequeña, lleno de iglesias. Yo digo, si hay tantas iglesias, hay más que hace 50 años, la gente debería ser mejor. La gente debería ser mejor. Tantos cristianos, pero no. Porque sus ojos están puestos en edificios, en templos, en ladrillos, en ritos, en ceremonias, en tradiciones, incluso en discursos, en oratorias elocuentes que convencen y que desvían. Escucho a muchas personas, cómo me encanta a mí ese pastor, cómo predica de hermoso ese pastor, lo oigo todos los días. ¿Y quién ha llamado que nosotros debemos buscar la hermosura de nuestra predicación a la luz de la iglesia? Porque yo estoy buscando que se enamoren de mí. Lo que yo debo buscar es que la gente siembre en su corazón la verdad, la veracidad, que abran esos ojos y empiecen a ver al único perfeccionador, al único solucionador de todos los problemas, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no es de hoy en día nomás. Esto no es de hoy en día. Esto no es de hoy en día que nosotros estamos viendo que el hombre está tomando las posiciones de Jesús, haciéndose más famosos que él. El apóstol Pablo también lo vivió. También lo vivió el apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios hay un pequeño mensaje sobre eso. Hay una ilustración maravillosa en el capítulo 10, segunda de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 7. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Fíjense en lo que está a la vista. Está hablando Pablo, ¿sí? Y está defendiendo su ministerio. Ante los corintios le está defendiendo su ministerio. Fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. ¿Y yo cómo edifico? Con disciplina. ¿Yo cómo edifico? Con exhortación a la obediencia. ¿Yo cómo destruyo? Con permisividad. Con alcahuetería se destruye. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie. Y como orador es un fracaso. Este que le estaba viendo como orador, no, me gusta más ese de allá. Incluso más adelante habla acerca de los superapóstolos en los cuales pone la fe. Esos superapóstoles, esos superpastores que manejan todo, absolutamente todo, la imagen, irradian los reflectores y todo.
Pablo dice, eso no me impresiona, no me impresiona. Tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito estando ausentes, lo seremos con hechos estando presentes. Amén, iglesia. Esto significa el gran peligro de poner los ojos sobre los hombres que quieren reemplazar a Jesús o sobre las personas que quieren mostrar a través de sus palabras que son cristianos cuando sus hechos están mostrando otra cosa. Amén. Esta es la primera razón. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el único que puede solucionar y nuestros ojos deben estar siempre en Él. Y la segunda razón, que yo les dije hace unos minutos atrás, pongan en cuenta que esta palabrita la vamos a tocar más adelante. La segunda razón está en la perseverancia. Si así la primera razón es que Jesús es el único camino, el único líder, el único siervo y rey, el cual tiene la solución para todo y puede hacer lo imposible. La segunda es la perseverancia. Hay un viejo refrán que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y lo ponen muchas personas en práctica, sobre todo en la parte secundaria, en la parte final de este refrán, cuando dicen, no hay cuerpo que lo resista, yo no lo voy a resistir más. Y lo ponen en práctica abandonando su fe por desánimo. Es decir, dejan de perseverar. Solo los que perseveran, las personas que perseveran son aquellos que tienen puesto sus ojos en Jesús. Una persona persevera cuando tiene su mirada en Jesús. Una persona deja de perseverar cuando ha quitado sus ojos de Jesús. Mire este ejemplo que nos da a conocer la palabra en Hebreos capítulo 11, en el versículo 8. Nos habla de aquel que nosotros conocemos y lo ha descrito la palabra de Dios como el padre de la fe, que es Abraham. Y mire el ejemplo que nos pone la palabra para que nosotros entendamos que el mismo Abraham perseveró puesto sus ojos en Jesús. Escuche lo que dice en el versículo 8, capítulo 11 de Hebreos, versículo 8. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, y ese más tarde duró muchos años, cientos de años, obedeció y salió sin saber a dónde iba. La certeza de lo que no se ve. La certeza, una firmeza total. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaba, escuche bien, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos. Estaba viendo cómo se construyera la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Y escuche lo que dice nuestro Señor Jesucristo con respecto a Abraham. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Jesús hace una referencia a Abraham. 8 en el versículo 56. 8:56. A Abraham está hablando nuestro Señor Jesucristo. El padre de ustedes, les está hablando a los fariseos, se regocijó al pensar que vería mi día, que me vería a mí, dice Jesús. Y lo vio que yo vendría como el guía y se regocijó, se alegró. Y por eso los fariseos le dicen, ni a los 50 años llegas y le dijeron a los judíos, ya has visto a Abraham. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban viendo con los ojos de la carne.
Cambio, Jesús está hablando con los ojos de la fe. Cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús, dejamos de perseverar y destruimos propósitos, destruimos nuestra vida. Los ojos se desvían de Jesús y empiezan ¿qué? A criticar, empiezan a juzgar, empiezan a atacarse unos a otros. Y eso es una de las cosas que nosotros hoy en día, en medio de este mundo convulsionado, lo estamos viendo. Que en lugar nosotros de ponernos al frente y atacar esa guerra espiritual contra huestes de maldad, contra pecados, contra todas esas tinieblas que deberíamos nosotros reforzar nuestra guerra, no lo hacemos, sino que lo hacemos peleando contra la congregación de la esquina, contra la iglesia de acá, contra la persona que se congrega, contra el pastor que es decir, una guerra entre nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. Una casa dividida no prospera. Pero escuche lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 en el versículo 14. Escuche. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo. Deja de juzgar. Deja de criticar. Deja de atacar al otro. Con mayor razón, no ataques a tu padre, no ataques a tu madre, no ataques a tu hermano, no ataques a la persona de tu familia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, juzgando y criticando, tengan mucho cuidado. No sea que acaben por destruirse unos a otros. Y eso es lo que hace el diablo. La mejor forma para destruir la iglesia es metiéndose en la iglesia, dividiendo la iglesia y dejando que la gente en la iglesia desvíen su mirada de Jesús para que comiencen a criticarse, a juzgarse, a atacarse entre ellos mismos, y ahí si nosotros nos salimos de allá decimos, el diablo feliz organizando toda su parranda. Cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Jesús, empezamos a creer que somos muy buenos por nuestros propios méritos. Comenzamos a creer que los demás son malos, que yo tengo unos dones y unos talentos maravillosos que el otro no los tiene. Creemos que estamos cumpliendo con Dios, que estamos cumpliendo con nuestro servicio. Pero cuando miramos nosotros o ponemos la mirada en Jesús, nos llenamos de gratitud por la misericordia que Dios ha manifestado en cada uno de nosotros. Nos damos cuenta del basurero que nosotros éramos. Nos damos cuenta nosotros de la verdadera condición en la que nos encontrábamos por el pecado. Al vernos completamente desnudos, vemos la realidad de nuestras vidas. Y con la mirada en Jesús nos llenamos de gratitud de habernos sacado del fango, de habernos sacado de la oscuridad, de habernos sacado de las tinieblas, de habernos sacado del infierno para llevarnos al mismo corazón de Dios. Solo con Jesús nosotros logramos perseverar para llegar a la meta. La única forma para poder nosotros llegar a esa meta es con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien lo establece, porque hay que mirar cuál es nuestra meta. En Juan, en el capítulo 6, en el versículo 40, nos lo manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, todo el que acepte a Cristo Jesús como su Señor, su Salvador, su guía, que lo siga, que por el camino que está dirigiendo, la voluntad de Dios es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Que persevere hasta el día final. Y es ahí donde está el gran problema, porque la meta no es el bienestar. Porque la meta no es la prosperidad, porque la meta no es la solución de nuestros problemas físicos. La meta es la eternidad. Muchos cristianos tienen más ilusión en las cosas materiales que en la salvación. Por eso dejan de perseverar, porque su corazón los delata. Su corazón los delata, su corazón, ahí en el corazón tienen un tesoro distinto al que ofrecen al Señor. Yo recuerdo hace algunos años atrás, son años, llegó una señora a la iglesia y me manifestó que quería congregarse en la iglesia y me dijo, pastor,
Yo tengo 5 camiones, soy propietaria de 5 camiones con los cuales desarrollo actividades comerciales transportando mercancías por toda la nación, por todo Colombia. Y Dios me mostró a mí que esta es mi iglesia y que aquí me va a hacer el milagro grande porque yo tengo 3 camiones que están en reparación y estoy perdiendo mucho dinero. Pero el Señor me dijo, ahí, en esa iglesia, te voy a restaurar los camiones. No tu corazón, voy a restaurar los camiones. Voy a arreglar los motores de los camiones. Así es que ve a la iglesia porque yo te voy a dar unos camiones nuevos. Por supuesto que después nosotros no vimos ni los camiones ni a la señora. La presencia de Dios en nuestro corazón es la que nos da fuerza para perseverar, para trabajar, para creer que Él nos da la fuerza para poder nosotros seguir avanzando, seguir caminando. La carrera es larga, la carrera es larga. Lastimosamente muchos responden al llamado de Dios con una gran energía al principio, los conoce. Eso es lo que la misma palabra de Dios lo describe como el primer amor. Y llegan con una gran energía. ¡Wow! Y eso hay que detenerlos, hay que frenarlos. Porque es que eso están dispuestos a hacer todo lo que quiera. Pero esa energía no la pueden sostener, no la sostienen. Porque por los afanes de la vida, por las circunstancias, empiezan a desviar su mirada de Jesús y se van apagando como velas gastadas. Muchos hacen promesas de trabajar fuerte, de hacer muchas cosas y terminan ¿qué? Cansados. ¿Por qué? Porque lo que se necesita no es activismo, sino perseverancia. Y la única forma para perseverar es poner nuestra mirada, poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Lo que a veces yo lo digo en la iglesia, mucho tilín, tilín y nada de paletas. Uno escucha la campanita, tilín, 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 y nunca llega el carrito de las paletas. Tilín, tilín. Sin Jesús en nuestra vida, ese tilín, tilín, tilín seguirá sonando por toda la eternidad y nunca vamos a ver nosotros la realidad de esa vida espiritual maravillosa que nosotros decimos profesar. De nada sirve lo que hagamos. De nada sirve, iglesia, lo que nosotros queramos hacer hoy, mañana, si no tenemos los ojos puestos en Jesús, si no perseveramos. Nuestro corazón debe estar en Jesús. Cada persona tiene momentos críticos. Cada momento. Y en esos momentos críticos llega la tentación. ¿Para qué? Para hacernos desviar la mirada. Algunos, el momento crítico es cuando están pasando por problemas. Cuando están pasando por problemas, cuando están pasando por dificultades, entonces llega la tentación y te quiere hacer desviar la mirada. Yo me quiero ir. Yo me quiero largar de la casa. Yo quiero irme para no volver nunca más, porque tenemos problemas, hay dificultades. Incluso hay personas que dicen, me quiero ir del país. Creo que me imagino que está trabajando con la NASA y se quiere ir a Marte. Me imagino que así de sencillo. Están pasando por un problema. Hay otros que ese momento crítico de la tentación de desviar la mirada les llega cuando todo va bien. Cuando la empresa donde trabajan es próspera, hay un buen salario, hay un buen trabajo, estoy muy bien con mi esposa, estoy muy bien con mis hijos, estoy muy bien con todo, y somos ricos y tenemos plata y tenemos comida y tenemos fiesta y tenemos alegría y hay sanidad y divirtámonos, entonces desviamos la mirada de Jesús. Todos tenemos momentos críticos, todos recibimos esa tentación. En mi caso, a mí me sucede cuando me siento decepcionado, cuando yo me decepciono. A veces uno se ilusiona, bobo que es, se ilusiona con las personas, se ilusiona con este, con aquel, y tiene uno una gran decepción. Y cuando uno tiene esa gran decepción, tiene como que el deseo de decir, ¿para qué yo? ¿Para qué? Quiero desviar la mirada. Pero gracias a Dios, la decepción en mi vida se me ha convertido en el motivante para poner mis ojos en Jesús. Cada vez que una persona me decepciona, que es todos los días, cada vez que hay decepción en mi vida por circunstancias, por situaciones, con mayor razón pongo la mirada en Jesús. ¿Por qué?
porque necesito seguir perseverando en la carrera a la que fui llamado. La única forma para poder llegar a donde fui llamado es con la mirada en Jesús. Es el único que me ayuda a fortalecer mi cuerpo cansado, mi mente agotada y seguir perseverando para poder cumplir con esa meta. Si tú eres una de esas personas que está pensando demasiado tiempo en el mundo, porque hay personas que dicen que son cristianos pero viven más en el mundo, piensan más en el mundo, piensan más en el trabajo, piensan más en lo que hay que hacer, su mente, el único que puede descubrirlo eres tú. Si tu mente, todo tu accionar, el 80, el 90% de todo tu desgaste está en el mundo, es porque tu mirada se encuentra en todas las circunstancias de la vida. Estás mirando con los ojos de la carne. Y si eso está pasando, es el tiempo propicio para volver a mirar con los ojos de la fe. Así te darás cuenta que tu vida puede ir tras un abismo. Que tu vida, que tu hogar, que tu familia va tras un abismo. Por eso es hora de pedir perdón a Dios. Es hora de comprometerte a cambiar. Es hora de poner tu mirada en Jesús, el autor, el perfeccionador de tu fe, el único camino a la salvación. Es el único Rey de Reyes. Es el único gobernante que ha estado dispuesto a llamarnos amigos. No lo defraudes, como lo decía el domingo en la iglesia. No defraudes a Jesús. No defraudes a aquel que te eligió como amigo. Al único que es un abogado celestial, que intercede por ti, que está preocupado por tu vida, que está preocupado por tu corazón, que está preocupado porque tus ojos están puestos más en la carne y Él quiere hacer que tu mirada se desvíe hacia el corazón de Jesús. Por eso yo lo invito hoy a poner tus ojos en Jesús y a mirar todo lo que ocurre con los ojos de la fe. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, porque hoy nos has dado la oportunidad de trascender lo material y entrar en lo espiritual. Gracias, amado Señor, porque comprendemos hoy a la luz de tu palabra que tus promesas son sí y que seguimos perseverando hasta conseguirla. Gracias por permitir que nuestros ojos se fijen en esta palabra, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador, en nuestro Rey, en nuestro abogado. Y así poder mantener no solo el gozo y la alegría, sino la convicción de que esto que estamos pasando también pasará y llegarán cosas nuevas. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que Dios los bendiga. Un abrazo a todos, bendiciones y con el poder de Dios nos vemos el domingo en la iglesia. Hasta pronto. Chao.